Vamos a ver, voy a iniciar el tema de hoy con una pregunta para usted, puntual, para usted, hermana, para usted, hermano. No me la conteste al aire, contéstesela ahí, en su corazón. Voy a hacer una pregunta incómoda. Vamos a meter el bisturí un poquito al corazón de cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos va a ministrar y quiero comenzar con esta pregunta. Número 1, ¿se siente usted perdonada por Dios? ¿Se siente usted perdonado por Dios? ¿Siente que le debe algo usted a Dios? ¿Siente culpa por cosas del pasado, metidas de pata del pasado, cosas no resueltas del pasado? ¿Siente culpa por cosas que no hizo o que hizo? ¿Por qué no crié a mi hijo así? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no lo mandé aquí? ¿Por qué no fui a ese trabajo? ¿Por qué no me pasé de aquella casa? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese montón de hubieras. ¿Siente culpa por cosas que usted no pudo hacer? ¿O siente culpa por cosas que usted hizo en el pasado? Y me cuesta, pastor, ser perdonado. Me hablan de que Dios es perdonador, pero todavía no le he creído. Todavía estoy arrastrando cosas metidas de patas en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué le hablé así? ¿Por qué producto de eso mi hijo se fue de casa? ¿Por qué hice esto? ¿Y por qué todas estas cosas? Entonces la pregunta es para usted hoy. El Espíritu Santo está aquí y te hace esta pregunta. ¿Se siente usted perdonada por Dios? ¿Perdonado por Dios? ¿Se siente usted que Dios a usted le perdonó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros? Oiga, esto suena raro, ¿verdad? Suena como una oferta que vamos a ir a pecar el fin de semana. No. No voy a hacer apología de pecado, no voy a defender el pecado. Vamos a hablar de un tema que he titulado perdonados. Diga conmigo, perdonados. Diga conmigo, perdonada. Soy una perdonada. No le debo nada al diablo, no le debo nada al mundo, no le debo nada a nadie. Dios ya me perdonó en la cruz del Calvario. ¿Cuántas dicen amén o amén? Amén. Eso dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo esta semana me lo traía a mi corazón. ¿Y cuántos varones y ahora hasta mujeres están luchando con la pornografía? ¿Cuántas mujeres se dice que es un pecado que ataca más a los varones, pero ahora con esas generaciones ataca también a los jóvenes, ataca también a las mujeres, ataca también a los hombres y mayor parte a los hombres? Y resulta que a los hombres no tiene distinción si es casado o soltero, porque a veces los hombres piensan que porque soy soltero entonces me refugio en la pornografía, y resulta que no importa, para la pornografía no le importa si usted es casado, si es soltero, si es hombre o si es mujer. Cuando ataca, ataca. Y estos temas casi no se tocan en una iglesia, porque son temas tabúes. Uy, no, en la casa de Dios, ¿quién va a estar con problemas de pornografía? Porque cuando estamos luchando con un pecado, con un error, con una situación, con cualquier cosa, llámele como le llame, parece contrario que si yo tengo una enfermedad, yo pueda decir, voy a ir al seguro, voy a ir a la caja para que me vea, pero voy a ir hasta que esté bien. Parece contradictorio que yo me espere a sanarme primero para después ir al Levi's o al médico privado, qué sé yo, a la clínica, para que me vean tal o cual cosa. Parece contradictorio, porque realmente Jesús dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Y en la iglesia hay gente enferma. Y a veces creemos que como ponemos cara de ungido todos los domingos, ¿verdad? Los domingos todos nos bañamos, nos ponemos perfume y estamos ¿cómo está, hermano? Y pensamos, este hermano le va bien, esta hermana le va bien, esta hermana vende de contado, este hermano, ¿y qué va? A veces luchamos durante toda la semana con pecados ocultos, con gigantes dormidos, con cosas que nos golpean y nos abofetean en nuestra propia cara, y que nosotros no nos deseamos ni levantarnos a orar, ni levantarnos a leer la Biblia, ni levantarnos a ir a la iglesia, porque sentimos que Dios ya siente asco de mí. Y aquí es donde viene lo curioso, hermano. ¿Por qué nos cuesta sentirnos perdonados? Usted tiene que salir hoy de acá, y le he pedido al Espíritu Santo que usted salga de acá sintiéndose una mujer y un hombre perdonados. Que lo que pasó, pasó.
que las metidas de patas pasaron, pero que eso, usted no le tiene ninguna deuda ni al diablo ni ninguna deuda a Dios, porque cuando Dios te perdonó, te perdonó, te perdonó, te perdonó y te perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios nos perdona, iglesia, por eso dice Efesios 1:7, vamos a ir de una vez a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7: porque hay gente que lucha y que le cuesta creer que hay un rey que perdona multitud de pecados, que solo atiende a los justos, que solo atiende a los santos. Yo soy el doctor, pero hágame en una fila aquí, solo los sanos, voy a atender a los... Ese no es del doctor Dios. Más bien Dios dice: ven, todo el que crea que está enfermo, todo el que se reconozca enfermo, venga, aquí está un doctor que lo va a curar. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la gran diferencia, iglesia. Entonces vamos a ver qué necesitamos, porque Dios es un Dios fiel, bueno, y sabe con lo que peleamos cada uno de nosotros y batallamos con cosas del pasado que nos vienen a cobrar una factura. Pero usted tiene que hablarle a esa situación y decirle: un momentito, soy una perdonada. Qué rico suena, ¿verdad? Dígalo usted: yo soy perdonada. Diga: yo soy perdonada. Ya Dios me perdonó. Dios me perdonó mi deuda, me canceló la deuda, no debo nada. Qué rico, ¿verdad? Qué rico que vengan y le digan a usted: sabes, tenías una deuda con el Banco Costa Rica, pero sabes, a partir de ahora no le debes nada al Banco de Costa Rica. Pero hay algunos que entonces, incrédulos, que van a llegar y van a decir: disculpe, buenas, es que yo creo que se equivocaron, porque es que aquí dice que me perdonaron la deuda de la casa, pero yo vengo a ver si es que tengo que pagar algo más. No, señora, váyase, ya le perdonaron la deuda. Y al otro día vuelve a llegar: es que mire, yo creo que se equivocaron. Es que sí, ¿cómo me van a perdonar? Es una millonada, ¿quién me va a perdonar? Señora, váyase, ya le perdonaron la deuda. Y vuelve a la semana siguiente: bueno, es que vea, Señor, vea, entiéndame, es que yo creo que, bueno, por lo menos tengo que dar algo para sentir que la casa es mía, porque, y si después me la quitan. Y nos pasan un montón de cosas porque nos cuesta entender un Dios que es perdonador de pecados, que dice su palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí hay que meter la palabra gracia, iglesia, porque cuando un joven está peleándose con la pornografía y viene a pedir consejería, si el pastor no sabe, o el líder de jóvenes no sabe atender eso, lo que va a hacer es ponerle el pie encima y decirle: no sirves para nada. Pero lo que hay que hacer es enseñarles el amor de Dios, que hay un Dios primero que todo que le ama en esa condición, que no lo ve como basura, que no lo ve que esté denigrado, que no lo ve que por ese pecado ya Dios siente asco. No, porque Él ama a todos y nos ama por igual. Pero que hay una condición que sí hay que lucharla y llevarla al altar y lograr salir de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esos son los tips que hoy vamos a compartir. Porque si alguien está en la iglesia y está luchando con un pecado oculto, está luchando con algún pecado sexual, está luchando con algo, la idea no es sacarlo de la iglesia, porque la iglesia no está llena de santos, está llena de hombres y mujeres que la estamos pulseando. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, ya no estaríamos aquí, iglesia, estaríamos allá en el reino de los cielos. Ni el pastor estaría aquí. Todos tenemos cola que nos majemos, todos tenemos techo de vidrio. No podemos tirar la piedra para arriba porque nos cae a nosotros mismos. Todos aquí estamos en la misma batalla. Yo pasé por ahí y muchas veces fui a consejería donde algunos pastores me dijeron: esto y esto. Y salía uno más desanimado. Pero también topé con gente que había pasado por ahí, lo había superado, y que me dijeron: no, siga adelante, tú puedes, tú te puedes levantar, tú vas a poder levantar. Y lo logré con la gracia de Dios. Es lo que vamos a hablar hoy, iglesia. Vamos rápido. Entonces, quiero que la segunda cita que vamos a compartir es algo que le dice Pablo a Timoteo, su pupilo Timoteo. Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1. Eso es lo que Pablo le dice a su pupilo, y le dice: Timoteo, ¿quieres ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Quieres saber cómo se convierte un buen soldado de Jesucristo? ¿Sabes, Timoteo, que tienes que tener algo en cuenta para poder convertirte en un buen soldado de Jesucristo? Porque resulta que cuando
un soldado va a la guerra, ¿qué se va a topar? Cuando un soldado va a la guerra se va a topar enemigos, ¿sí o no? Amén o no amén. ¿Se va a topar enemigos, sí o no? Cuando un soldado va a la guerra, ¿qué va a hacer? Al parque de diversiones, a tirársela rico, a tener un día de, no sé, de caminata soleada ahí. No, ¿qué va a hacer un soldado a la guerra? ¿Qué va a hacer? Diga conmigo, a pelear. Y se va a enfrentar con un enemigo. Y hay un enemigo que te conoce tu pasado. Y le encanta recordarte el pasado. Le encanta tirarte dardos al pasado. Cuando te ve levantando manos, cuando te ve adorando, cuando te ve levantándote en la madrugada a adorar al Señor. Y Él te habla al oído y te dice: hipócrita, ahora sí levantas manos, después de todo el tortón que te jalaste, después de todo lo que hiciste, después de todo esto. Eso hace el enemigo. Por eso Pablo está educando a su pupilo y lo primero que le dice: hijo, te voy a pasar, como decimos aquí, un santo. Te voy a pasar aquí un tips, te voy a pasar aquí una estrategia para que cuando el enemigo te venga a atacar, le puedas contestar. Y dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí, iglesia, hay todo un tema. Aquí tendríamos que venir a una capacitación, estudio bíblico, y con solo ese versículo podríamos pasar toda una semana y hasta un mes hablando de la gracia de Dios. Porque es un tema muy vasto, porque es un tema muy amplio, porque no nos podemos ir ni a lo permisivo como algunos que dicen 666, ¿verdad? Gracia sobre gracia y gracia y gracia y gracia, y que usted puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Pero está el otro extremo, donde queremos comprarle los milagros a Dios, donde nos enseñaron que para agradar a Dios hay que hacer caminatas de 3 kilómetros, 4 kilómetros, de hay que pegarnos, flagelarnos, sentarnos en granos de maíz. ¿Cuántos hicieron eso? Se pegaban para agradar a Dios, caminaban descalzos o de rodillas, entraban hasta que le quedaban raspadas las rodillas para poder agradar a Dios, porque querían agradar a Dios, porque le habían enseñado un Dios como que se deleita del sufrimiento de sus hijos. A ver, más, que se vea esa sangre en las rodillas, que se vea. Y entonces nos enseñaron que los ayunos, que las cosas que hacíamos, que las ofrendas que le dábamos, que los diezmos que le dábamos, todo eso era para atraerlo a Él y para que Él cumpliera los caprichos de nuestro corazón. Y ya cuando llegamos a Cristo nos enseñan que no ofrendamos para que Él nos bendiga, ofrendamos con la motivación correcta, porque le amamos, porque le queremos dar una ofrenda de amor a Él, a su obra, porque ya no lo hacemos porque para que Él nos ayude a no ser pecadores, etcétera, etcétera. No, lo hacemos porque ya somos incorporados a la familia de Dios. Lo hacemos, la motivación correcta es porque le amamos. Ya no tenemos que ir a hacer una caminata para que nosotros complazcamos el corazón de Dios. No, ahora nos agarramos de su gracia, y su gracia es basta para todos y cada uno de nosotros, iglesia. Y esto cuesta mucho entenderlo. Esto cuesta mucho entenderlo. Solo el Espíritu Santo te puede meter en el corazón la gracia de Dios. Porque repito, muchos no nos sentimos perdonados. Muchos cometimos errores desde nuestra principios, llegamos a Cristo y todavía decimos que nos cobran las facturas. Y todavía nosotros pasamos, a veces el enemigo tirando dardos. Por eso Él dijo: esfuérzate en la gracia. Y aquí entramos a este tema. Esforzarnos en la gracia es no esforzarnos en su fuerza. Es esforzarse en la gracia de Dios. Hay algo muy diferente. No es con nuestra propia fuerza. A veces nosotros creemos que si yo ayuno, que si yo oro, que si yo hago esto, que si yo hago lo otro, entonces por mi propia iniciativa yo voy a ser libre de eso. Y lo que no sabemos es que nosotros vamos a Él, y el que nos va a hacer libre es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos hace libre de un montón de cosas. Solo Él puede hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahorita vamos a ver. Porque a veces nosotros decimos: es que hay que pagar un precio. Sí, pero hay que entenderlo bien, iglesia, porque podríamos caer en este extremo, que creemos que nosotros somos los que le vamos a mover el brazo a Dios con las cosas que hacemos, con las cosas que le ofrendamos, y no es así. Pagar un precio, cuando lo decimos desde el altar, lo que quiere decir
de que yo tengo que poner mi voluntad, es cierto. Dios pondrá el 99.9999%. Ese granito de arena es que vamos a poner, es el sí que le vamos a decir a Dios. Y ahorita lo vamos a ir explicando mejor para que no salgamos de acá como una iglesia liberal, pero tampoco salgamos de acá como una iglesia muy ortodoxa, muy metida en las cosas, en las prácticas, que podamos nosotros disfrutar la gracia de Dios. Y espero que el mensaje de hoy no salgamos más enredados, más bien salgamos más liberados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la gracia de Dios dice: esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo el Señor. Ya ahí Pablo nos está dando una luz. Vamos al texto que sigue. Vamos a ir al texto que sigue. Conforme vayamos leyendo, vamos a ir al Antiguo Testamento. Quiero que me acompañe a Zacarías 4, por favor. Zacarías 4, versículo 6, por favor. Dice la palabra de Dios: vamos a ver qué dice. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino que ¿sino con qué? Dígalo fuerte, ¿con qué? Con el Espíritu del Señor. Entonces ahí podríamos caer nosotros a pata cruzada y decir: no nos toca hacer nada. No, ahí vamos a explicar entonces. Si nos toca hacer algo, ¿sabe qué nos toca? Yo lo voy a poner así como ejemplo, a ver si usted me lo puede captar. Resulta que la gracia de Dios es como una caja grande. Vamos a ver, en los edificios hay unos cuartos que se llaman subestación, que esas subestaciones son los que alimentan todos los circuitos eléctricos de todo el edificio, ¿verdad? Es como, vamos a ver, en las casas de nosotros hay unas cajitas, caja breaker, ¿verdad? Esas cajitas que alimentan todos los circuitos eléctricos de la casa. Si usted baja un breaker, se le apagaron los bombillos, no sé de a dónde, o los tomacorrientes, no sé de dónde. Entonces resulta que la gracia es esa caja, es ese cuarto grande, ojo, donde nosotros el precio que tenemos que pagar, si es que hay que pagar un precio, si lo vemos así, es ir y conectarnos a esa caja. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a hacer? Como Él quiere, donde quiere y como quiere, a la hora que Él quiera. ¿Cómo lo va a hacer? De repente estás luchando con un pecado, estás luchando con la pornografía, estás luchando con un hábito oculto. De repente te pasan las de Pinocho. El espíritu de Pinocho te visita de vez en cuando y entras a mentir sobre la nada. Estás hablando algo, cuando te das cuenta estás mintiendo. Y usted, pero ¿por qué mentí? Porque hay algo que ya está ahí, un hábito donde nos es fácil mentir, por decirlo de alguna manera. Nadie te está poniendo una pistola en la frente y de repente estás contando una historia y estás mintiendo, ya porque está ahí. Entonces resulta que te das cuenta, lo detectas y vas a ese cuarto grande. ¿Cómo vamos a ese cuarto? Palabra, diga conmigo, palabra, la Biblia, oración. Eso es lo que ocupa un creyente para conectarse al 220 de Dios. Y una vez que se conecta al 220 de Dios, Él es el que va a romper las cadenas y las ataduras. ¿Cuántos dicen amén? No va a ser nuestra propia fuerza, porque usted por su fuerza no va a cambiar su carácter, mujer. Usted por su propia fuerza, repita conmigo, no lo va a hacer. Tiene que ser el Espíritu Santo que va a entrar en usted. Hay personas que luchan con la ira, personas que por nada se enojan, son una polvorita, y cuando usted los ve salen sapos y culebras de las bocas. Usted ha visto, ¿verdad? No tienen el don de lenguas, tienen una lengua que es un don, ¿verdad? Y cuando se dispara esa lengua es como un látigo. ¿Qué va a hacer el zorro y esas cosas, verdad? Y luchamos con eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Reconocer, número uno, que tengo ese problema. Reconocer que me cuesta decir la verdad. Reconocer que me es fácil mentir. Reconocer que me enojo rápido. Reconocer, ¿verdad?
Usted sabía que la palabra reconocer, hágala ahí mental, es la única palabra que se escribe al derecho y al revés y se pronuncia igual. Reconocer, reconocer. Escríbala y léala para los dos lugares y se escribe exactamente igual. ¿Sabe por qué? Porque es importante, porque si el enfermo no reconoce su enfermedad, el médico no le puede curar. Entonces vamos a esto. Una persona que está luchando con un hábito oculto, una persona tiene que ir a la subestación de Dios, a ese cuarto donde está la energía poderosa. Por eso le dijo, no es con la fuerza. Porque si yo creo que yo con mis propios disciplina, dicen muchos. Esto se ve mucho en las religiones orientales, donde ellos creen que se pueden hacer buenas personas por sí mismos, pero siempre la mente les juega una pasada y su propia humanidad. Porque un humano sin Dios es un humano, pero un humano con la presencia de Dios es un superhumano. ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces eso es lo que marca la diferencia. ¿A dónde es el mérito de nosotros? Ir a la subestación y conectarnos al 220 de Dios. Ese es el precio que hay que pagar. Eso es lo único que hay que hacer. Ir en la mañana a la oración, ir en la tarde a la oración, ir en la noche a la oración, ir a la palabra, ir a la palabra. La misma palabra dice que la palabra por sí sola liberta, la palabra por sí sola liberta, la palabra sana, la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, dice la palabra de Dios. Entonces usted pasa tiempo con la palabra de Dios y empieza a recibir sanidad. ¿Qué pasa? Que cuando uno está cayendo en un pecado recurrente, no le va a dar ganas de ir a orar, no le va a dar ganas de ir a la palabra de Dios, pero es que ahí es donde hay que hacerlo más. Porque entonces cuando creemos en la gracia de Dios, Señor, aquí estoy, otra vez metí la pata, pero aquí estoy, creo en tu misericordia, creo en tu perdón, creo en tu favor, creo en tu gracia, y viene la gracia de Dios, lo vuelve a levantar y llegará un momento donde la gracia de Dios entrará y sanará completamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea, iglesia, usted necesita darse una ducha con la gracia de Dios y sentir que usted no le debe nada ni al diablo ni a Dios, que lo que Dios hizo en usted es real. Ya te pagó la casa, el ejemplo de la casa, ya no debes nada. No te presentes al banquero a decir cuánto debo y los intereses, ay mamita, van por arriba. No, ya no debes nada. ¿Cuántos se creen justos? ¿Cuántos son justos aquí? ¿Cuántos son justos aquí? Entonces hay dos cosas. Número uno, justificados por la sangre de Cristo, amén. Pero entonces caminemos como justos, porque ahí es donde está la diferencia. Cuando no le creímos a Dios que somos justos, manejamos afuera como injustos, madreamos al de la par. Entonces la gente dice, ese va a la iglesia, pero no da testimonio. Claro, porque todavía no ha creído que la sangre de Cristo lo ha justificado, lo ha limpiado. Porque si yo creo que la sangre de Cristo me ha limpiado y justificado, yo camino afuera como un justificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es que ahí es donde está el detalle, porque si no la iglesia se convierte en una payasada. Porque yo ando afuera pero no se ve nada. Soy un perdonado, entonces ese perdón me recuerda que debo perdonar. Dios me perdona para que perdone a los demás, pero no me he perdonado ni a mí mismo, porque todavía me recrimino, me veo al espejo y me recrimino las cosas que hice en el pasado. ¿Cómo voy a perdonar al que está a mi lado? ¿Me explico? Porque todavía no me he perdonado. Si usted no está en paz con usted misma, si cuando se ve al espejo usted hace, uy, me cae mal esa tipa que está ahí, qué odiosa que es. Exacto, es porque todavía no ha venido ese perdón, esa redención, y todavía yo no lo he creído. Por eso pregunto, ¿cuántos se creen justos aquí? ¿Cuántos dicen amén o no amén? Voy con otra pregunta. Si usted muriera hoy, ¿va al reino de los cielos? Solo una hermana dijo amén. No, pastor, pero ¿por qué no? Si ya eres justificada, si eres perdonada, si mueres hoy, la sangre de Cristo te ha lavado, te ha limpiado, amén o no amén. Si mueres hoy, vas al reino de los cielos, no por tus méritos, sino por la gracia de Dios. Es que ahí es donde está la diferencia. Entonces resulta que a los chiquillos sí les cuesta bien entenderlo, porque los chiquillos van a la pulpería y dicen, deme un helado. Ellos no le dicen al pulpero, ya estoy trabajando, tengo 8 años y ya trabajo, ya me depositan en mi tarjeta infantil. No, ellos dicen, deme un helado. ¿Y con qué va a pagar? Papá, pague ahí, un helado, compré ahí. Eso es todo. Esa es la gracia. Saber que Dios ya nos perdonó y que es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, nos ama.
Pastor, pero es que a veces fallamos. Sí, y vamos a fallar siempre, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Pero la gracia es lo que hace y marca la diferencia. Por eso es que usted tiene que ducharse en la gracia de Dios. Yo no sé si me está comprendiendo. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Yo quiero que salga de acá hoy, que salgamos de acá con un mensaje sobre la gracia bien como tiene que ser, porque no podemos irnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque muchos abusan de la gracia y agarran la gracia para seguir haciendo fechorías, y eso no puede ser así. Y muchos todavía creen que para convencer a Dios es como el hijo que venga siempre a traerle regalitos al papá, porque no, Nachito no tiene que hacer nada para que Eduardo lo ame, ya lo ama, aunque se porta mal. Y un día le va a venir y le decir: papá, voy a seguir al equipo de la liga. Ay, te vas de casa, hijo. No, lo sigues amando. Yo me acuerdo cuando ellos estaban chiquitillos, en la casa todos somos hipermorados, así que por aquello, ¿verdad? Nada más. No, de perilla. Mi suegro era un envenenado morado. Era de los que pegaban gritos y pegaban patadas, y Du Guarde se sentara un liguista a ver un partido con él, y Du Guarde llegara a alguien a vacilarlo porque había bronca. Era bien, defendía su bandera morada. Y le nace un nieto que al final dice: ay, ahora soy liguista. Yo, ¿cómo liguista? Aquí todos somos morados. ¿Qué le pasa a usted? Quítese esos pensamientos. Todavía le estoy orando y ministrando. En algún momento le cae la gracia. Después sale mi otro hijo que también es liguista y todo. Nos sentábamos a ver partidos juntos y vacilábamos y gritábamos y todo, y a veces ganaba la liga. Bueno, siempre ganas a prisa, pero no importa, ya eso ellos lo entendieron. Entonces resulta que esa es la gracia. Dios sabe que somos nosotros. A Dios no le podemos nosotros meter 10 con hueco. Nadie aquí puede llegar al culto. Usted puede llegar aquí al culto, poner la mejor cara, cara de ungida, cara de mujer ungida, de hombre ungido, pero solo Dios sabe lo que hay en el corazón y con lo que luchamos, y todos batallamos. Por eso yo, con todo respeto lo digo, a veces el pecado social o físico lo juzgamos, ¿verdad? Juzgamos a una persona por su pecado, porque su pecado es público. Pero ¿cuántos pecamos de forma privada? ¿Cuántos luchamos con un pecado privado? ¿Cuántos tenemos nuestras colas que nos majen y no podemos llegar a Dios y decir: Dios, aquí está el santo, el ungido, aleluya? No, Señor, tú me conoces. Por eso la Biblia narra muy bien que David, cuando lo fueron, el papá, el profeta Dios envió al profeta a escoger al nuevo rey. El hombre escogió a los más grandes, a los más fortachones, y Dios escogió al más chiquitillo, porque conocía el corazón. Era un adorador, y David era un adorador. ¿Metió la pata? Sí, metió la pata. Y de repente vemos a Dios diciendo: hey, yo quiero que ustedes sean como David. Eso, un toque. ¿Quiere que sea como David? Que se acostó con una mujer, la embarazó y mandó a matar al esposo. Ay, Señor, ¿en serio? Sí, pero no contamos que David se arrepintió, que pidió perdón a Dios, que rasgó su vestidura y que dijo: Dios, si quieres me quitas el reino, pero no me arranques tu Santo Espíritu. Señor, yo te amo, fallé, me equivoqué, pero aquí estoy, Señor, dispuesto a pagar el precio. Y lo pagó, porque 4 de su familia murieron a causa de ese pecado. Entonces, iglesia, hay veces presentamos a ese Dios rígido, pero Dios te ama. Ores o no, Dios te ama. Lo que pasa es que usted sabe que si usted ora, a la que le ayuda es a usted, porque entonces vas a entender cada vez más su gracia. No es lo mismo tener al Espíritu Santo dentro apagado que tenerlo encendido. Y se puede tener al Espíritu Santo y se puede tenerlo apagado. Entonces resulta que cuando uno va a esa subestación y se conecta en el 220 de Dios, de ahí viene gracia, de ahí viene perdón, misericordia. Y cuando, como le dijo Pablo a su pupilo: esfuérzate en la gracia, agárrate de la gracia. Que cuando falles, acuérdate de la gracia. Que cuando el diablo te condene por el pasado, aférrate a la gracia. Ya Dios me perdonó, yo no le debo nada. Y cuando usted agarra esa palabra, el enemigo te puede recordar: mira, y usted dice: soy una perdonada. Jesucristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo me ha limpiado, me ha lavado. No debo nada, así que fuera en el nombre de Jesús. Y el diablo se va a ir. Oh, encontré una mujer bien parada en la gracia de Dios. Porque no es por nuestros méritos, iglesia. No es por la olla de tamales que usted done a la iglesia
los turnos que hacían antes, ¿se acuerdan? No es por las caminatas, no es por los diezmos ni por las ofrendas. Eso le hace bueno a usted, porque si usted siembra, usted cosecha, y le hace bueno a la obra de Dios, porque se mantienen las puertas abiertas. Pero nadie se va a ir al infierno por no diezmar, porque hasta eso hay pastores que han asustado a las ovejas y dicen: el que no diezma va para el infierno. Igual se va el mentiroso, me explico. Entonces no es solo estas cosas hacerlas como para que Dios traiga. Vamos a seguir. Yo les veo cara de duda, pero ahí poco a poco yo sé que me la... Segunda de Corintios 12:9. Viera qué rico es saber uno que cuando esta iglesia se llene y se hagan 2 cultos aquí, no va a ser ni por el ayuno del pastor, ni por la oración del pastor, ni por la de nosotros. ¿Sabe por qué va a ser? Por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí cabe un buen aplauso para el Señor. Es su gracia, es la gracia. Pero nos cuesta entender el corazón de Dios. Como Dios en el infierno le dijo al rico: hijo, como Jesús, cuando Judas sabía que lo iba a vender, le lavó los pies. Gracia es algo que no merecemos, y no lo merecemos. Es algo dado por Dios, porque por justicia nadie merece la gracia de Dios, pero por el amor de Dios, todo aquel que se acerca a Dios va a tener la gracia de Dios. ¿Qué hay que hacer? Acercarse a Dios. ¿Cómo puede vivir uno sabiendo que uno es un perdonado? Gracia de Dios, metido en su gracia, bañado en su gracia, conectado a su gracia. Claro, si usted nunca visita la oración, la palabra, la comunión, entonces los ecos del enemigo le van a sonar más fuerte. Cuando el enemigo le diga: es que usted no sirve para nada, es que usted porque hizo esto, usted le va a creer más al enemigo. Pero cuando yo estoy pegadito a la gracia de Dios, me va a costar menos entender que Dios me ama así, que no tengo que hacer nada, que yo sé que si yo mañana no oro, Dios igual me sigue amando, que si yo mañana no leo la Biblia, igual Dios me sigue amando. Pero Dios me recomienda que lea la Biblia y que ore, porque eso me hace bien a mí, porque me va a mantener a mí en un 220 pegado con Dios. Es diferente a creer yo que todos esos actos me van a ayudar a mí a hacer esto, a hacer lo otro, y que yo voy a hacer más carga que todos porque yo oro 2 horas. Hermano, ¿cuánto ora usted? Yo oro 2 horas, ¿usted? Por eso es que Jesús, tremendo. Jesús, llegan 2 hombres, Jesús pone esta parábola, llegan 2 hombres a orar al templo de Dios. Uno se golpeaba el pecho y decía: Señor, se propició a mí, soy un pecador. Ese era de casa del Espíritu Santo. Soy un pecador, Señor, soy un pecador. Y el otro llegaba y decía: Señor, gracias, porque no soy como como los demás. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y es más, no soy como ese sinvergüenza que está ahí. Y el Señor dijo: en verdad os digo que este salió justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque el que se engrandece, la gracia te hace ser humilde. Porque sabe usted que lo que tiene no lo tiene porque usted es muy carga, lo tiene por gracia. Ahorita lo vamos a ver, va a ver. Dice: y me ha dicho, bástate, diga conmigo, bástate. 1, 2, 3, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué rico es cuando uno se quita las vestiduras, el orgullo, el ego, la prepotencia, y lo deja todo en el altar, como los ancianos que van a adorar al rey, que tiran sus coronas, que saben que lo que tiene, lo tiene por gracia, no lo tiene por mérito. Qué rico es, y no solo hablarlo, no solo predicarlo, no, tenerlo en el corazón. Porque yo podría aquí predicarles esto a ustedes, pero por dentro decir: es que yo sí soy carga, es que yo sí tengo esto, es que yo sí esto, es que yo sí lo otro. No, porque todo es por gracia. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. De eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Hay gente aquí que todavía no se ha perdonado. Hay gente aquí que todavía está luchando con un pasado, pensando que eso se le va a cobrar, la factura se la va a cobrar. No, si usted se acercó al Señor, si pidió perdón, ya usted es perdonado. Y cuando usted se acerque a pedirle perdón a Dios de ese pecado que usted cometió hace años, el Señor dice: ¿de qué me estás hablando, hija? Hijo, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué pecado me estás hablando? Señor, es que yo me siento culpable de que hace en el 1948. Y se dice: vieras que no recuerdo, no lo recuerdo.
Porque a veces el enemigo es el que va, bucea, saca tus pecados y te los recuerda. Y le dice: vea, esto era usted, esto es usted, esto es aquí, esto es allá, usted. Y entonces uno, si no está bañado en la gracia, si no está agarrado al 220 de Dios, como buen soldado, es un dardo que el enemigo tira. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia porque está luchando con un pecado? ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia pensando que aquí solo estamos los santos y los perfectos y los que ya alcanzamos el diseño terminado? No, todos aquí la estamos pellejeando. ¿Amén o no amén? Estamos en la misma lucha, todos estamos en la misma lucha. Si no fuera por la gracia de Dios, vea lo que dice Pablo, qué lindo. Esta es para que la publique usted ahí en su Facebook o en el estado de su... Vea qué linda esta. Primera de Corintios 15:10. Vamos. Yo digo que esa cita bíblica la tendrían que tener en sus camisetas, en sus iglesias, en sus pantallas, en sus casas, muchos pastores y servidores de Dios y el pueblo en general. Porque vea lo que dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ay, qué tremendo, ¿ah? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es que yo y yo he hecho y yo he y yo y el yo es que yo y el ego. Pero dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia ha sido, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, oiga lo que dice, iglesia: he trabajado más que todos ellos. Pero ojo, él mismo reconoce: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué lindo, qué humildad. Oh, seguro el Señor dice: eso es lo que necesito en el creyente para explotarlo. Porque imagínense algunos de nosotros que tenemos y somos orgullosos y tenemos ego, nos empieza a usar Dios, ya no le hablamos al otro. Seguro ya decimos: no, hermano, no me hable, ando con guante porque se me va la unción, qué sé yo, porque creemos que somos más. Pero vea lo que dice Pablo: si no la gracia de Dios conmigo. Entonces, iglesia, cuando el enemigo le recuerde a usted el pasado, recuérdale que usted es una perdonada y un perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dele fuerte ese aplauso al Señor. Somos perdonados. Usted podrá salir de este culto hoy, en esta mañana, libre, pensando que Dios a usted le ama. Podrá usted decirle hoy en esta tarde: Señor, wow, me ha costado. Yo he hablado con gente, servidores, servidoras, he escuchado testimonio de gente que le han servido a Dios y he escuchado sus oraciones, donde en su oración le está pidiendo perdón a Dios de un pecado de hace 15 años. Y yo me quedo admirado y digo: un momentito, ¿cómo le voy a pedir perdón a Dios de un pecado hace 15 años? Señor, perdóname del manazo que le di a mi esposo en el 1948. Ya, se lo merecía. No, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Hoy es un nuevo día. Vamos a ver. Hoy es un nuevo día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vamos a estrenar hoy? Gracia y misericordia de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pase para mañana, eso es otra cosa. Pero de aquí para allá le podemos decir a Dios: Dios, no te debo nada, no debo nada al mundo, no debo nada al diablo, no debo nada a nadie. Soy perdonado, soy perdonada, y a partir de hoy, Señor, quiero bañarme en la gracia de Dios. No es libertinaje ni licencia para pecar. Esas son otras dos cosas. Que la gente agarra la gracia de Dios para abusar, no es eso. Ni tampoco es el hacer cosas para agradar a Dios. No, simplemente es tomar la gracia de Dios y saber que, como dijo Pablo, es la gracia de Dios que hará que las cosas crezcan. Cuando esta iglesia crezca y aquí se hagan 2 cultos y la gente haga fila para entrar a la casa del Espíritu Santo, ustedes se van a acordar de este culto y van a decir: es la gracia, pastor, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, nada más la gracia de Dios. No hay mérito de nadie. ¿Sabe por qué? Porque soy lo que soy, dijo Pablo, por gracia. Y cuando entendemos eso, entonces Dios dice: ok, entonces tome, ya lo entendiste. Porque Dios no le va a dar alas al animal ponzoñoso, decía mi mamá. No está en la Biblia, pero es un dicho que decía. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Vamos a hacer algo, iglesia. Vamos a terminar con esto, porque quiero hacer el segundo llamado del año.
Este va a ser el segundo llamado del año. Ya vamos por febrero. ¿Vio qué rápido? Ya vamos por el segundo mes del año. Esto va rápido. Ya esto va rapidísimo.